Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Enfriamiento. Se desea enfriar 1000 kilogramos por hora de agua caliente, poniéndola en contacto con aire, que está a 15 grados Celsius de temperatura, y 50% de humedad relativa. El proceso se llevará a cabo en una torre de enfriamiento, trabajando de manera continua y a contracorriente. Se estima que la pérdida de agua por evaporación es de 2%. Calcule el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida de la torre. Y si el aire sale saturado, a 30 grados Celsius. El proceso se efectúa a 1 atmósfera de presión. El problema nos dice que es una torre de enfriamiento. Se puede observar en el esquema, que la torre cuenta con 2 corrientes de entrada y 2 corrientes de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 3. Para las corrientes de salida tenemos el número 2 y 4. La corriente 1, es el agua caliente que entrará a la torre de enfriamiento. El problema nos proporciona la cantidad de agua que entrará. Así que no tenemos ninguna incógnita. La corriente 2, es el agua fría a la salida de la torre de enfriamiento. La incógnita en esta corriente, es la cantidad de agua que saldrá de la torre, si se estima una pérdida del 2%. La corriente 3, es el aire seco que se empleará para enfriar el agua. El problema nos proporciona la humedad relativa, y la temperatura que llevará el aire. En esta corriente nuestra incógnita sería, la humedad con la que entrará el aire. La corriente 4, es el aire húmedo con el cual se enfrió el agua caliente. El problema solo nos proporcionó la temperatura con la cual saldrá el aire. Pero tenemos que encontrar los valores del volumen de aire seco, volumen de saturación, la humedad del aire húmedo, el volumen húmedo y la masa de aire seco. Para poder determinar el flujo volumétrico en esta corriente. Ahora plantearemos los balances en este problema. El balance general es el siguiente. Flujo másico de la corriente 1, más, flujo másico de la corriente 3, es igual a, flujo másico de la corriente 2, más, flujo másico de la corriente 4. El balance en las corrientes gaseosas es el siguiente. Para el flujo másico 3, tenemos. Flujo másico de la corriente 3, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 3. Para el flujo másico 4, tenemos. Flujo másico de la corriente 4, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 4. Ya que hemos planteado los balances, pasaremos a la solución del problema. Lo primero que haremos, será calcular el flujo másico en la corriente 2. Este flujo se podrá calcular con el dato que nos proporciona el problema, ya que nos menciona que la pérdida estimada por evaporación es del 2%. Así que el flujo másico en la corriente 2 es el 98% del flujo másico de la corriente 1. Entonces multiplicaremos el flujo másico de la corriente 1 por 0.98 y obtenemos el flujo másico de la corriente 2. Expresado en una ecuación quedaría de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 2, es igual a, flujo másico de la corriente 1, por, 0.98. Para poder calcular el flujo volumétrico en el ventilador a la salida de la torre, tenemos que calcular la masa de aire seco. La masa de aire seco la determinaremos con ayuda del balance general y sustituyendo en él los balances en las corrientes gaseosas. La ecuación nos quedaría. Masa de aire seco, es igual a, flujo másico de la corriente 1, menos, flujo másico de la corriente 2, entre, la humedad en la corriente 4, menos, la humedad en la corriente 3. Y con esta ecuación determinaremos la masa de aire seco. Para el cálculo del volumen húmedo en la corriente 4, utilizaremos la siguiente ecuación. Volumen húmedo, es igual a, volumen de aire seco, más, volumen de saturación, menos, volumen de aire seco, entre, la humedad de saturación, por la humedad en la corriente 4. Pero de esta ecuación nos falta determinar el volumen de saturación, el volumen de aire seco, la humedad de saturación, y la humedad en la corriente 4. Así como la humedad en la corriente 3, que utilizaremos en el cálculo de la masa de aire seco. Estos valores los determinaremos con ayuda de la carta de humedad que está a una presión de 760 milímetros de mercurio. En la carta de humedad. Para determinar el valor de la humedad en la corriente 3, nos situaremos a la temperatura de 15 grados Celsius.
Partiremos para arriba hasta tocar la curva de la humedad relativa del 50%. De ahí trazaremos una línea recta hacia la derecha, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.005. Ahora encontraremos los valores para la corriente 4. Para determinar el valor de la humedad en la corriente 4, nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius. Partiremos para arriba hasta tocar la curva de la humedad relativa del 100%. De ahí trazaremos una línea recta hacia la derecha, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.0275. Para determinar el valor del volumen de aire seco, nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius. Partiremos para arriba hasta tocar la curva del volumen de aire seco. De ahí trazaremos una línea recta hacia la izquierda, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.85. Y por último, para determinar el valor del volumen de saturación, nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius. Partiremos para arriba hasta tocar la curva del volumen de saturación. De ahí trazaremos una línea recta hacia la izquierda, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.9. Con esos datos podemos determinar el volumen húmedo y podremos pasar al cálculo del flujo volumétrico del ventilador a la salida de la torre. Para este cálculo utilizaremos la fórmula de la masa de aire seco, de la cual despejaremos el flujo volumétrico, y nos quedaría de la siguiente manera. Flujo volumétrico, es igual a, masa de aire seco, por, volumen húmedo. Ahora pasaremos al simulador de Excel, para sustituir los datos encontrados en las ecuaciones que se plantearon. Se puede observar que el esquema fue previamente hecho. Del lado inferior derecho de la pantalla se colocaron los balances, general y de corrientes gaseosas que se plantearon. Del lado superior derecho de la pantalla se colocaron las ecuaciones que planteamos para la solución del problema. Además de que se le asignaron celdas a cada valor que calcularemos para facilitar su programación. Entonces comencemos. Los datos que proporcionó el problema se anotaron previamente. Lo primero que haremos será, calcular el flujo másico de la corriente 2. Si bien recordamos el flujo másico 2, es el 98% del flujo másico 1. Así que multiplicaremos el flujo másico 1, por 0.98. Y de esta manera obtenemos el flujo másico 2. Ahora anotaremos los valores de la corriente 4, que obtuvimos con la carta de humedad. El volumen de aire seco. El valor es de 0.85. El volumen de saturación. Su valor es de 0.9. La humedad de la corriente 4. Su valor es de 0.0275. En la corriente 3. Colocaremos el valor de la humedad en esta corriente. El valor es de 0.005. Ahora pasaremos al cálculo del volumen húmedo en la corriente 4. Nos situamos en la celda y ponemos volumen de aire seco más volumen de saturación menos volumen de aire seco entre la humedad de saturación, que es igual a la humedad en la corriente 4, por la humedad en la corriente 4. De esta manera obtenemos el volumen húmedo. Ahora pasaremos al cálculo de la masa de aire seco. Nos situamos en la celda correspondiente. Y ponemos flujo másico de la corriente 1 menos flujo másico de la corriente 2 entre la humedad en la corriente 4 menos la humedad en la corriente 3. Ya que obtuvimos el valor de la masa de aire seco, podemos calcular el flujo volumétrico en la corriente 4. Nos situamos en la celda del flujo volumétrico 4, y ponemos
Masa de aire seco. Por volumen húmedo. De esta manera encontramos el valor del flujo volumétrico 4, que es igual al flujo volumétrico del ventilador instalado a la salida del equipo. Gracias, y espero que sirva de ayuda este tutorial.